película, y es que eso fue un corte de censura. Probablemente. ¿Pero de censura porque era Napoleón? Por ¿De respeto a censura Napoleón Bonaparte? por respeto Para a... acabar la película en punta. Yo creo que es para acabar la película en punta con los Con protagonistas. los protagonistas, pero Eso es bueno. censura de Hombre, distribución. también podría ser una censura. Pero aquí en los títulos de crédito una va censura ella. en cuanto que ella inmediatamente sigue ligando, claro. Y que ya sabemos cómo es el personaje. Pero ya se sabe desde el principio, porque estamos hablando de una película donde la gente vive en los carros juntos, o sea que está... Y por eso no era tolerada. Claro, por eso no era tolerada, claro. Y además, Eleanor Parker hace un personaje que en todo melodrama que se precie, porque esta película, además de todo esto, también es un melodrama. Con hijos naturales, esas cosas. Yo creo recordar... Un personaje que es la otra. O sea, no hay ningún melodrama que se precie que no exista la otra. Lo que pasa es que aquí la otra tiene tal potencia que, con todo mi respeto a Janet Leigh, que me encanta Janet Leigh, aquí la otra es la una. Bueno, pero es que los títulos de crédito, los títulos de crédito es Stewart Granger, Eleanor Parker. En esta postalita que yo quiero que enseñe el realizador, esto. Eleanor Parker está delante que Janet Leigh en el reparto. Sí, y en los títulos. Y en los títulos también. Claro, es que era la... No, es más, no va así. Van dos y dos. Dos. O sea, Primero Stewart Granger y Eleanor Parker, y luego Janet Leigh y Mel Ferrer. Es que Janet Leigh era todavía una actriz secundaria de la Metro, que había hecho El Danubio Rojo y Mujercitas y La Dinastía de los Forsyth, pero era una actriz secundaria. Cuando Janet Leigh empieza a ser protagonista es ya en la Universal con Coraza Negra, sobre todo. El Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente con la... ¿Os habéis fijado? Coraza Negra con Tony Curtis. Los problemas sí, bueno, y en la Metro la primera protagonista que hace, pero que tampoco es una protagonista absoluta, es en Colorado Jim de Anthony Mann con James Stewart. ¿Os habéis fijado en los problemas que tienen algunas escenas, las diferentes alturas de Stewart Granger, que era un actor muy alto, y Janet Leigh, que era muy bajita? Todos eran muy altos. Pero eso le pasa con Mel Ferrer también. Sí, también. Todos son Mel Ferrer, al que he tenido el gusto de conocer, porque compartimos un jurado en el Festival de Monte Carlo, era altísimo. 1,90. Y os diré así en secreto y sin que se entere nadie, que era absolutamente estúpido. Sí, eso en algunas películas se le notaba. En esta no, ¿eh? Pero lo que dice... Yo creo que aquí está muy bien Mel Ferrer. Está muy bien, ¿no? Sobre todo en algunas ha hecho muy bien, está muy bien aquí, está muy bien en Guerra y Paz, está muy bien en Rancho Notorious de Fritz Lang. Pero es que además en esta película es que Mel Ferrer... Y en Lili está bien. Hombre, y en Lili. Es que Mel Ferrer era un bailarín y además era un experto, si os habéis fijado, en casi todos los planos... Poco están doblados, ni Mel Ferrer ni Stewart Granger. Poco están doblados. Lo que dices tú de altura, Stewart Granger también era un hombre de 1,90. Por eso no. Y Richard Anderson, que incluso probablemente más alto todavía. Hay planos en que ella siempre está en una escalera y luego cuando baja de la escalera unos pequeños trucos para unos peldaños, porque hay una diferencia, es que ella era bajísima. Y ¿recordáis que Mel Ferrer, que estuvo mucho tiempo en España y rodó aquí El Señor de la Salle como actor, dirigió a Marisol en Cabriola? Y hablando de cine español, tendremos que recordar también que Antonio Isasi hizo una película que era La Máscara de Escaramuz, que era estupenda película. Una película de aventuras con Gerard Garray. Y una película estupenda. Y además la rodó en y Ana María Canale también trabajaba. Hablando de La Máscara, hay otra frase que es con la que abre el primer tomo de sus memorias Terence Moix, que dice: ¿quién es Escaramuz y por qué oculta su rostro con una máscara? Y pone, firma, Eleanor Parker. Pone Terence Moix en la frase. Yo en esta película, ya que estamos hablando de los actores, de Eleanor Parker, de Janet Leigh, de el que está bien, porque evidentemente está bien, Stewart Granger, pero a mí me parece que siempre le falta un punto. Yo no puedo evitar, a lo mejor a vosotros os parece un disparate, el pensar que hubiera hecho en este personaje un actor como Cary Grant. No vio yo a Cary Grant con la espada en los duelos. Se le dobla. Pero para la parte de Stewart Granger, este tipo de películas a mí me parece que está hacía muy bien. Yo creo que está bien. Las hacía muy bien y además es irrepetible porque es que es él. No, y porque tiene una sonrisa como la tenía Errol Flynn y como la tenía Douglas Fairbanks. Son unos tipos de actores distintos, son muy simpáticos, muy agradables. En los mayores problemas su cara te da como una especie de sensación agradable, de tranquilidad. Sensación de amargura también. A mí me parece que no está nada mal Stewart Granger. A mí me gusta esta película. Yo le reivindico totalmente. No me gusta demasiado. No me ha gustado nunca este actor. Reconozco que es un hombre que tenía una facha. A mí además me daba mucha envidia como Mel Ferrer, porque claro, uno pensaba, y después de hacer esta película... Se va con Deborah Kerr, se va con... se va sin irse fuera de su casa, se iba a su casa y estaba Gene Simmons. Y en casa de Mel Ferrer estaba Audrey Hepburn. Hay una película con Gene Simmons que yo creo que es la única vez que Stewart Granger ha hecho de malo,
que no sé si la recordáis, que se llama Pasos en la niebla. Sí, con Gene Simmons. Con Gene Simmons, que era el asesino. De malísimo, creo que hizo una película en los últimos años de su vida que rodó aquí en España. ¿No os acordáis? Es que no me acuerdo el título. Hizo muchas películas por aquí, en Italia y en Alemania, porque tuvo una carrera muy desgraciada al final. Stalingrado hizo aquí en Europa también, todas ¿no? las películas. Y una con Corman, y fue Secreta Invasión en la última época también. Pero hizo muchas películas en Italia, en Alemania, hizo toda aquella serie de Winnetou, de la última batalla de los Apaches y del Tesoro del Lago de la Plata, con directores alemanes de quinta fila. Hizo muchas películas en Italia. Aquí hizo una película que empezó él a dirigir, si mal no recuerdo, que se llamaba Marcha o Muere, que era una película sobre la Legión, que firmaba Frank Wismar, un director alemán que había hecho Stalingrado. Aquí hubo un problema, él echó al director y le acabó Stewart Granger. Yo no recuerdo si fue así o lo contrario, el director falló por no sé qué y la siguió Stewart Granger, o que Stewart Granger empezó y no fue capaz y siguió. Fue al revés, fue que él echó a Frank Wismar. Venían de haber hecho Stalingrado, que había sido una película, bueno, bastante éxito para la época, y entonces hicieron aquí el Marcha o Muere, y a las 2 semanas o así lo echó Stewart Granger y él siguió la película. Luego no hizo una película que se desarrollaba en el mundo de los vinos o de las cepas, que la dirigió de la Loma, que lo recordar. Sí, ya en los años 70, y esa yo creo que es en la que él hacía de malo. Pero en vez de ir al declive, él, incluso antes de Hollywood, es un actor que hizo cosas muy interesantes. Muchas películas, la Madonna de las Siete Lunas, el Estado... Y procedía del teatro, él era un actor de teatro. Era un actor del cine inglés muy... Bueno, y hacía un joven, un esclavo sexy en esa versión de Cleopatra, que dirigía Gabriel Pascal con Vivian Leigh. César y Cleopatra. Vamos al Bob Brummel que hizo, ¿no? Bob Brummel era maestro también, con Liz y Matrimonio de Estado. Esas eran películas. Pero esta película, aparte... Bueno, y una película maravillosa con Cukor, que se llamaba Cruce de Destinos, con Ava Gardner. No, sí, él era una estrella. O sea, viene de Inglaterra, es una estrella que se consolida. Una estrella de la Metro, le contrató la Metro en exclusiva. Yo en la secuencia que prefiero de esta película, que no sé si nos las vas a preguntar o no. Puedes decir esa porque luego vas a decir otra, porque prefieres muchas. No, pero hay una que la tengo muy clara. 3 o 4. En que hay un plano de Stewart Granger y de Eleanor Parker, de los dos, que me parece que están impresionantes. No sé, pero como no me las has preguntado todavía... pero puedes decir esa y luego dices otra. No nos dejes así, pero dinosla para verla. A mí mi secuencia preferida, ya que yo mismo me he invitado a decirla, es justo después del duelo, cuando el escenario está vacío, cuando él no ha podido matar a Mel Ferrer, cuando se entera por Lewis Stone de que Mel Ferrer es su hermano, se queda con una cara impresionante como actor, de verdad, Antonio, créeme, inmediatamente reacciona y se ríe, porque se da cuenta que al ser su padre otro, el que él pensaba, Janet Leigh no es su hermana, al fondo aparece Colombina, o sea, Eleanor Parker, y se lo recuerda, por si acaso no había quedado suficientemente claro, en ese plano maravilloso de Eleanor Parker. Y entonces cuando la otra, como antes cité, le dice sé bueno con ella, Scaramouche, le besa como despidiéndole, el otro la besa a ella, a mí esa secuencia me parece prodigiosa, entera. Y están ellos dos impresionantes. Una de las cosas que es una norma fundamental de este tipo de cine, es lo bien que está construida toda la historia a base de jugar con la complicidad del espectador, que eso es de una sabiduría, cómo está constantemente contándonos, dándonos datos de la historia que el espectador sabe antes que los personajes, con lo cual crea unas tensiones, y esto que es una norma elemental, en esta película está desarrollado con verdadera inteligencia, es decir, que siempre está jugando con la complicidad del espectador, que sabe muchas cosas antes que los propios personajes. Por ejemplo, la historia imposible de amor entre Janet Leigh y Stewart Granger, el espectador sabe que es imposible porque son hermanos, y los personajes no lo saben. Y todas las escenas entre ellos dos, hay una complicidad entre el director, el personaje que lo sabe y el espectador, que en esta película funciona maravillosamente. Pero cuando estabais hablando de estructura de película, es que esta película es un musical. Claro. Pero la estructura pura de un musical. En un musical normalmente se desarrollan unas historias, se para en determinado momento y alguien canta o alguien baila. Aquí, en vez de eso, son los 8 duelos que tú dices. Claro, que además son los ensayos. O sea, los insertos de esta película son los duelos. Los duelos son el equivalente a los números musicales. Pero la estructura es totalmente de una película musical. Hay un duelo, que no es el final, hay